Vamos a hablar el día de hoy de la situación del piloto argentino, ya que habló en las últimas horas Franco en una nota muy interesante que dejó varias cosas. Habló de la situación de Alpine, de lo que está pasando, del cambio radical que hubo de su salida de Williams y su llegada al equipo francés, y también habló de su relación con Flavio Briatore, del respaldo que tiene de quién es el asesor del equipo Alpine y quién está a los mandos del equipo francés. Y quien también ha organizado toda esta revolución que se está llevando a cabo pensando en 2026, sacrificando esta temporada prácticamente del equipo francés pensando en la nueva reglamentación, y quien ha presionado mucho para colocar a Franco en el coche. Recordemos que había iniciado la temporada Jack Doohan, bueno, lo reemplazó el piloto argentino tras un par de carreras. Fue Flavio Briatore quien presionó para traerlo de Williams, quien pagó la salida del piloto justamente argentino en un contrato multianual para hacerse con los derechos de él, aunque sabemos que no hay nada confirmado todavía de momento de manera oficial para que el piloto argentino esté la próxima temporada. Bueno, cuando Franco irrumpió la temporada anterior en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, quedaban solo 9 rondas, en lo que parecía que todo salía bien con el FW46. Ya de entrada estuvo muy rápido y tuvo muy buenas impresiones, ¿no? Parecía que se adaptaba rápidamente a una categoría en la cual sabemos le ha costado a muchos, como es la máxima categoría del deporte motor. Tuvo un gran estreno allá por Monza, me acuerdo, donde brilló con un buen ritmo de carrera, y después logró su primer gran resultado al meterse en Quali 3 en Azerbaiyán, terminando en la octava posición, sumando puntos en lo que era su segunda participación en la categoría. A partir de ahí después tuvo algunos fines de semana destacados, aunque después terminó teniendo inconvenientes, ¿no? Tras los accidentes de justamente el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Las Vegas. Bueno, volvió a la parrilla en mayo de este año, reemplazando, como dijimos, a Jack Doohan en Alpine en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, donde se encontró una realidad totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado en la escudería Williams, en la escudería de Grove. Esta vez tuvo dificultades para poder sacar el máximo rendimiento de una 525 que ya de por sí había sido un coche complicado de manejar, como ya lo habían reportado los pilotos previamente, como lo había reportado Gasly e incluso Jack Doohan. Lo que dijo Franco fue que él se subió a un coche que ya había sido desarrollado y conducido por muchos otros pilotos, pero no realmente por él. Así que por ahí no tuvo tanta influencia en lo que quería del auto para esta temporada. No tuvo realmente un aporte sobre cómo arreglar cosas antes de que comenzara la temporada o sobre cómo se había desarrollado el auto a lo largo de los años, es lo que reportó el piloto argentino. Recordemos que tampoco formó parte de los test de pretemporada. Quizás no está tan enfocado en cómo conduzco yo, dijo Franco, sino en cómo lo hacen otros pilotos, como por ejemplo Gasly, Esteban o Fernando, que bueno, ya habían estado en el pasado y habían sentado las bases de este monoplaza y de la filosofía. El equipo tuvo una estructura y una forma de trabajar que por ahí él no la conocía o que no estaba adaptada a la forma en la que él se manejaba. Bueno, Franco también señaló con precisión otras razones por las que le resultó más difícil adaptarse a justamente el Alpine que el Williams del año pasado, pese a que cuando llegó a la Fórmula 1 el año pasado él no tenía experiencia previa en la máxima categoría, venía a estar disputando la Fórmula 2, había hecho algún que otro test con el Williams a final de temporada, pero no mucho más. En cuanto a todo esto, vamos a repasar las palabras del piloto argentino. En Williams, aunque no tuve ningún test, simplemente fui directo a correr, pero había estado allí por más de un año manejando el simulador. Entiendo a los ingenieros, viendo los cambios que hacían en el auto, los problemas que tenía, los problemas de balance, cómo querían hacer funcionar el auto y cuál era la razón detrás de eso. Aquí fue más como llegar a un equipo nuevo, a un auto nuevo, teniendo la experiencia de un coche que ya había conducido antes. Esa experiencia también trae cosas que quiero tener, pero que no puedo tener. Subirme a un auto nuevo, un Fórmula 1 nuevo, manejarlo por primera vez es más complicado, pero al mismo tiempo no tenés ninguna comparación o experiencia previa de lo que querés del auto. Así que simplemente te sentás y lo manejás. Estás viviendo un sueño. Esta fue la primera vez que podía compararlo con algo más. Lo que siento que lo hace un poco más complicado por un lado, porque hay cosas que el auto no puede darte. Me tomo más tiempo adaptarme que con el Williams. Bien, ahí están las palabras del piloto argentino detallando toda la situación, ¿no? Como la experiencia previa y el trabajo que ya venía siendo metódico con el equipo Williams, que ya venía
trabajando en el simulador, formando parte del programa de piloto de hacía ya más tiempo del que estuvo en Alpine previo a debutar, ya conociendo, incluso se había subido al coche, como dijimos, en una práctica libre en Silverstone, se había subido previamente en los test de finales de temporada de 2023 también, para probar cómo trabajaba no solo el coche, sino cómo trabajaba y experimentaba al equipo, los ingenieros. Bueno, todo eso Franco ya lo tenía previamente, un gran proceso que había hecho y había llegado con mucho más conocimiento, no solo del equipo, sino también del coche. Obviamente, por ahí llegó con más experiencia al PIM, pero es un coche completamente distinto, una unidad de potencia que nunca había manejado. Había sido toda una adaptación acelerada para el piloto argentino, que sabíamos que iba a llegar ese turno, ¿no?, de reemplazar a Jack Doohan. Tras un periodo de adaptación en el que por ahí solía comenzar los fines de semana lejos del ritmo de Gasly, Franco ha comenzado a sentirse más cómodo con el Alpine en las últimas carreras, sobre todo creo yo desde el Gran Premio de Hungría, algo que le ha permitido pelear de igual a igual con su compañero de equipo, incluso lo ha terminado superando en 3 de las últimas 4 clasificaciones, algo que es muy positivo, y él lo sabe, ¿no? Él dice, creo que el coche este año simplemente, por cómo está configurado, ha estado muy enfocado en Pierre y en cómo le gusta conducirlo. Las herramientas que hay al alcance en el coche y que necesito también son diferentes. Así que he estado haciendo algunos cambios en la configuración. A veces le lleva un poco más de tiempo encontrar lo que quiere, pero al final termina llegando. El problema cuál es que hay poco tiempo para trabajar durante un fin de semana de Fórmula 1. A Franco le gustaría tener un poco más de rodaje y obviamente así llegaría incluso aún más preparado. Como dice él, a veces por ahí llega un poquito tarde, pero ahora lo están logrando antes y ya desde el viernes se está sintiendo más cómodo. Hablando de su relación con Flavio Briatore, él dijo, ¿no?, que es un tipo duro con todos y su manera de hacer que el equipo trabaje y de motivar a la gente por ahí a veces puede ser un poco fuerte. Y si por ahí no lo conoces puede parecerte un poco excesivo, pero es alguien en quien realmente confío, dijo Franco, y en quien cree que va a llevar el equipo hacia adelante, ¿no?, que va a ayudar mucho a volver a la cima, que es lo que está tratando, ¿no?, con esta, bueno, gran inversión y gran enfoque que está llevando en 2026, ese gran cambio que hizo Flavio Briatore de dejar las unidades de potencia Renault de un lado, cerrar el programa de motores de Renault y enfocarse en lo que va a ser y lo que se habla en el paddock, que sea la mejor unidad de potencia para la próxima temporada, la unidad de potencia Mercedes, lo cual ya de por sí en rendimiento del motor te da un gran salto. Obviamente lo tenés que acompañar con el resto y eso es el trabajo en el que se está enfocando. Que dijo justamente Franco que le ha ayudado mucho en la manera mental, ¿no?, que lo ha fortalecido mentalmente el trabajar junto a Flavio Briatore y que está muy agradecido, por supuesto, por la oportunidad que él le dio, pero también por todo el proceso que están llevando a cabo por parte del equipo Alpine. Por eso, viendo estas palabras de Franco sobre Briatore y la situación, yo creo que está muy claro, ¿no?, de que el piloto argentino va a continuar la próxima temporada. Lo hemos dicho, ¿no? Esas palabras de Franco, de Flavio, con respecto a Franco y Polaron, de que el asiento para la próxima temporada estaba entre ellos dos, de que se lo iban a disputar entre ellos dos. Yo creo que va más que nada, como digo, relacionado a un tira y afloje con los sponsors, ¿no?, para conseguir un mejor acuerdo para el equipo por parte de justamente el asesor. Pero que él también había reflejado y había dicho antes que lo que buscaban era estabilidad. Y ya cambiaste un piloto a principio de esta temporada. Vas a colocar un piloto por un par de carreras e iniciar la próxima temporada con un piloto que nunca se subió a un Fórmula 1. Yo creo que en eso también incluso va a llegar Polaron como llegó Franco, con poca experiencia, con poco trabajo en el equipo, con no saber cómo se comporta, ¿no? Y Franco ya va a llegar con una experiencia aún mayor, de haber ya hecho una temporada entera con el equipo, prácticamente entera, y yendo de menos a más. Había iniciado complicado, pero está bastante mejor en estas últimas carreras, sobre todo en la comparativa con su compañero de equipo. Cierro por acá con este análisis, dejame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.